Bueno, buenos días a los que no estaban cuando dije buenos días hoy. Bueno, queda poco, quedan 4 encuentros, uno de los cuales va a ser para corregir la prueba. O sea, no sé si ya vieron la prueba, igual ahora la vamos a comentar. Eh, bueno, la idea tiene ejercicios, me hubiera gustado hacer más ejercicios durante el desarrollo del taller, pero lo cierto es que se hizo muy corto. Entonces, no da para hacer tanto como uno quisiera. eh, y bueno, a veces ustedes demandan que se hagan más ejercicios así, pero es bastante difícil, ¿saben? Porque las pruebas por ejercicio, por ejemplo, si en un parcial o en un examen uno pusiera ejercicios, los desfavorece en vez de favorecerlos, porque como el método en el sistema educativo uruguayo, o por lo menos en derecho, no es tanto de ir a hacer ejercicios. Entonces, es de suponer que uno, en una prueba de evaluatoria definitiva, como puede ser un examen, o parcial, como puede ser un parcial, más o menos eh, use las herramientas que fue usando durante el año. Entonces, si uno durante el año pusiera ejercicios y enseñara en base a ejercicios, está bien que ponga ejercicios en la prueba. Ahora, si uno hace un desarrollo más bien teórico, bajado a la práctica, mediante clases que pretenden ser coloquiales y después le pone ejercicios, parece que está haciendo trampa. Distinto sería, por ejemplo, en Francia se usa más el análisis inductivo, sería desde el caso hacia lo general. Yo ya les he hablado y justificado que creo mejor el análisis deductivo porque los prepara para casos que no han resuelto. Este, y bueno, y cada país, cada facultad es un mundo. En Italia, por ejemplo, es sumamente magistral. El profesor empieza a dar la clase y ni siquiera lo interrumpen los estudiantes. Es como ir a una conferencia, listo. Ellos vienen acá y es bastante raro que el estudiante participe, pero que además que el profesor le pida que el estudiante participe. Entonces, bueno, esto como es un taller y la idea es que sea un plus, vamos a utilizar ejercicios porque esa es la idea. Pero como habrán visto, son ejercicios, algunos bastante sencillos y otros que son como abiertos. Bien, no tienen una solución que es de todo o nada. Por ejemplo, si uno pusiera un ejercicio de cálculo, de reajuste, de obligaciones o algo que se va más ya a la parte más dura de la ciencia, ahí sí van a tener respuestas de todo o nada. Acá pueden ser opciones y dependerá qué tan despiertos estén o hayan estado en las clases o cuando estudiaron, lo que propongan para solucionar los problemas que se plantean. Y bueno, como son ejercicios grupales y van a tener 2 semanas, tampoco hay un poco ese temor de poner un ejercicio y si le va mal reprueba. Bueno, está, son 2 semanas, son 5, seguramente van a consultar con el tío, con no sé quién. Entonces está, no, o sea, no hay mucho problema de poner ejercicios en un taller. Este, entonces, vamos a comentarlos ahora. Sobre todo las pautas me interesa, los ejercicios no tanto. Bien, la prueba, como habíamos dicho, tiene que ser grupal. Creo que yo había dicho íbamos a manejar 4. Bueno, vamos a manejar 5, porque es bastante numeroso el grupo. Este, y por favor traten de integrar equipos. No, profe, no puedo integrar equipo porque trabajo todo el día. Bueno, sí, casi todos trabajan. No, no, no.
Y pienso que si van a hacer, una cosa es reunirse presencialmente y otra cosa es que en un curso virtual, que supuestamente hay mucha gente del interior, se van a reunir por Zoom, es mucho más flexible. Entonces la idea del taller es también motivar la participación en equipo y el intercambio de opiniones, de ideas, de puntos de vista. El formato de la prueba. Bueno, en un documento de texto, o sea, Word, hoja 4, tiene que llevar el título, números de página, letra Times New Roman o Arial, tamaño 2, interlineado 1,5. La identificación tiene que ir en la parte, al principio, en el ángulo superior izquierdo de la hoja, debajo del título puede ser, sería lo más adecuado, y con el nombre completo y la cédula, y ahí les pido que hagan primero el apellido, después el nombre y los ordenen alfabéticamente, porque eso después permite más eficiencia a la hora de buscar los nombres. Que a veces ponen los nombres al final, entonces uno arranca y bueno, ¿de quién es esta prueba? No sabe ni de quién es la prueba. Ah, no pusieron el nombre, no, llega al final, allá estaba el nombre. Y bueno, el incumplimiento del formato, de las pautas de forma, implicará que se reste puntaje en función de la entidad del cumplimiento. Bueno, uno capaz que les parece, va a restar puntaje por la forma, sí es importante, y justamente acá en el taller es el ámbito donde se puede resaltar que a veces el incumplimiento de las formas, ya lo habrán visto en contratos solemnes y consensuales, puede acarrear la nulidad, o por lo menos en este caso no va a acarrear la nulidad, pero sí le vamos a restar puntaje. La otra opción era decir, bueno, no cumple con la forma, se tiene por no presentado. Eso ya sería más duro. Pero para darles un ejemplo, este año impugné un concurso en el que una persona se presentó, declararon desierto el concurso, y viene una persona y me dice, mirá, declararon desierto este concurso, yo pienso que cumplí todo. El primer defecto del tribunal del concurso era que no decía cuáles eran los incumplimientos de las pautas. Supuestamente se habían incumplido las pautas y declaró desierto el concurso. Y bueno, analicé minuciosamente la presentación de esta persona y lo único que encontré de incumplimiento era que se pedía márgenes, no me acuerdo si era de 3 o de 4, entonces la persona venía todo cumpliendo con todos los márgenes y en una hace un cuadro, ¿no? Un cuadro de doble entrada. Y ese cuadro acortaba un poquito el margen. En vez de 3, póngale que estaba 2,5. Y supongo que por eso, porque en definitiva el tribunal nunca lo dijo, lo ¿cómo es? Bueno, lo descalificaron del concurso y los descalificaron a todos porque se declaró desierto. O sea, esto para que vean la importancia que puede tener la forma. No es solo lo que dice, sino cómo se dice, en la forma en que se dice. Bien, entonces es importante que además de tener algo para decir, aprendan que cómo decirlo es importante y la forma es importante. La extensión máxima del total de la prueba, incluyendo el título, la identificación, las preguntas y propuestas y las respuestas, es de 6 carillas. Más o menos el título, los nombres y las preguntas y respuestas le va a llevar 2 carillas. O sea que le quedan 4 carillas para responder. Les tiene que sobrar ahí, supongo. Lo ideal es que fueran entre media carilla y una carilla cada respuesta, y una carilla puede ser excesivo en algunas respuestas. El texto que sobrepase la extensión no se considera, o sea, yo tengo 6 carillas y la séptima la tiro. No sé lo que dice. La fecha y el medio de entrega es el 10 de noviembre, que es la última clase del taller, que empieza a las 11. El plazo es de entrega a las 10 de ese día. De modo que tengan todo entregado antes de la clase y yo le pueda dar una mirada antes de comenzar la clase. Y lo tienen que entregar a mi correo con copia al correo de Silvina.
Bueno, acá sí, la entrega fuera de fecha se tiene por no presentar porque se va a hacer la corrección en la clase. Bueno, y la corrección se hace el día 10 de noviembre mediante exposiciones orales. Ahí aprovechen a participar quienes no han participado. Es bueno que hable una persona por grupo o se turnen, pero que no hablen todos, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Y la calificación, bueno, lo mismo que se considera respecto a los parciales, ¿no? El cumplimiento de las pautas, después el razonamiento reflexivo realizado por los estudiantes en cada propuesta en forma escrita, la razonabilidad de las respuestas atendiendo a la normativa aplicable y la posterior reflexión crítica que realicen en la corrección en el taller. Bien, o sea, además de lo que generalmente se corrige, que es bueno, la precisión, el análisis, etcétera, lo que interesa acá en un taller es la reflexión, el análisis reflexivo y la razonabilidad. Porque acá, si bien uno tiene una respuesta en la cabeza, puede ser que ustedes propongan una respuesta distinta y que sea razonable, y que no sea la que nosotros pensamos. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta sobre las pautas? Profe, ¿hay que cumplir con algún margen? Buena pregunta. Sí, el margen, no pongan un margen de 1 como para ampliar si quieren se las vuelvo a subir con margen, pero la idea es que el margen izquierdo, por lo menos, generalmente cuando ustedes hacen texto, el margen izquierdo debería ser un poco más ancho que el derecho, y cuando es doble faz, tienen que tratar de que el margen izquierdo en la hoja impar sea más ancho y en la hoja par lo sea el margen derecho. ¿Por qué es esto? Ustedes cuando vayan a presentar escritos van a ver que se forman expedientes. Entonces, si ustedes hacen el margen muy pequeño, se termina cosiendo encima de lo que escribieron. O sea, la razón de ser del margen más ancho del lado izquierdo es esa, es que cuando se cosa el expediente, se permita que al abrirlo no esté cosido encima de donde se escribió o quede muy cerquita y no se pueda ni fotocopiar, por ejemplo. Pero bueno, utilicen imagen de 3 o 4 y de 2 en la derecha. Y después, el margen superior siempre es un poco más grande que el inferior. Por ejemplo, si el margen superior es de 3, el inferior debería ser de 1,5 o de 4 y 2, algo así. Algo Muchas presentado. gracias. Yo no la quise complicar tanto, pero está buena la pregunta. Andrés. Intuyo, buen día, profesor. Intuyo que es uno del grupo el que tiene que entregar el trabajo. O sea, tiene que ser el primero de la lista del grupo, es indiferente. Cualquiera. Cualquiera que lo mande, el que se comprometa. Bien, gracias. Pues sí, que lo mande uno solo si no hay una duplicación de correos tremenda. No sé, dado que está la duda, capaz que lo hablo con Silvini y ponemos márgenes, no sé. Pero si a alguno que le quedó dudas del margen. No. Yo anoté si gustan paso. ¿Cómo? Que yo anoté que si gustan lo paso al grupo, lo que usted dijo. Sí, lo que pasa es que como fue tan impreciso lo que dije, no fue que puse un margen, fue que les di flexibilidad, pero que sea algo, o sea, que no hagan el margen entre 2 y 4, ya está. Póngalo así, no inferior a 2 centímetros. Ya está, esa es la pauta del margen. Después, claro, si pone un margen de 6 le va a quedar menos espacio para escribir. O sea. Bueno, preguntas y propuestas. Ahí tienen, lo primero que van a ver es un diálogo de WhatsApp y se pregunta qué contrato si se perfeccionó un contrato y en caso afirmativo de qué tipo.
Bien, no lo voy a comentar mucho pero si tienen dudas me escriben. Bien. Analice la existencia, validez y eficacia de la compraventa y tradición celebrada entre Z e I en la siguiente situación. Y bueno, se describe una situación donde hay una compraventa, se paga la mitad del precio, después el comprador no paga el saldo, entonces le entregan depósito al bien, y el comprador depositario termina enajenando el bien a otra persona interesada por un precio determinado, y bueno, ahí tienen para entretenerse. Después determine si en el siguiente caso se configura un cuasicontrato y de qué tipo, analizando sus elementos y si es posible accionar en plazo. Y ahí, bueno, tienen una situación común de la vida cotidiana, para que analicen y vean, bueno, a ver qué salida tienen ahí. O de repente no tienen salida. Y después la otra es una situación también de un deudor que no paga la deuda. Entonces le preguntamos, bueno, si usted fuera abogado, ¿qué haría? Y ahí también acá la propuesta acá quizás es más abierta que en los otros casos. Y se describe más o menos el patrimonio del deudor y a ver, hay una operación hecha por el deudor a su vez de enajenación y ver qué soluciones ustedes encuentran como abogados. La idea, ya les digo, puede ser que no haya una respuesta correcta, bien, que pueda haber varias respuestas correctas. Lo importante es cómo razonan ustedes el caso. Victoria. Disculpe, le quería consultar, entonces ponemos título, identificación y después las preguntas, copiamos las 4 preguntas, esa era la consulta, como usted mencionó, ¿no? Sí, las preguntas hay que copiarlas, sí. Perfecto, gracias. Las cortan y las pegan ahí, ya está. Sebastián. Le quería preguntar, profe, como es taller de obligaciones, ¿tenemos que usar solo criterios de obligaciones o podemos usar también de responsabilidad civil? Bueno, lo que pasa que se tocan, ¿no? Porque en realidad la parte de simulación, por ejemplo. Yo más bien por la última pregunta que me gustó para meter temas de ejecución forzada y resolución también, capaz que se puede tocar también. Sí, pero no desarrollar mucho, ¿no? Es eso. Porque en realidad acá la idea es que utilicen más que nada la parte de obligaciones. La parte de responsabilidad, lo importante acá es la primera parte de obligaciones que le dice, si hay incumplimiento obligacional, usted puede ejecutar forzadamente. Que eso es lo que lo distingue de una obligación moral o ética. Pero no irse, bueno, y acá le hago la resolución y la repristinación y no sé qué cosa. No, eso es más de derecho de daños. Le sirve como complemento, pero no profundice en la parte de responsabilidad. Y en la parte de simulación es normal que haya vínculo también porque, como les decía, simulación tiene teoría del contrato, análisis de los presupuestos y tiene la parte también que es más de la responsabilidad del deudor, tiene todo. Entonces va a tocar ahí. Y la parte de cuasicontratos también, porque la dinámica del cuasicontrato usted la ve cuando acciona. Sin perjuicio que en responsabilidad civil no se ven las acciones cuasi contractuales, por así decirlo. Adrián. Bueno, claro, yo no entré mucho a explicar porque
por esto que está pasando, que ustedes van adelantando ideas que van a tener después. Eso es mejor que lo conversen en el grupo, Adrián. Si ustedes creen que es el camino adecuado, yo, claro, lo que pasa es que vos me ponés en una posición de que si yo respondo, les estoy dando soluciones del caso. Entonces no puedo hacerlo. Ya, si yo te respondo la pregunta esa, ya como diciendo, ya está, listo, tengo que cambiar la pregunta. Porque si no, ya queda respondida prácticamente. Gabriel. Profe, buen día. En realidad es una consulta aparte de este trabajo, no quiero interrumpir mucho la clase. Tuve un problema que yo me inscribí en su clase por error, o sea, me inscribí mal, no miré la consulta de inscripciones, me matriculé en otro taller que estuve cursando hasta ahora de Victoria Suárez, perdón, y bueno, fui a Belía, me mandaron para atrás, me dijeron, no, tenés que cursar con Hugo Díaz porque estás ahí, y dije, bueno, está, le mando un mail a usted, pero no quiero interrumpir mucho, simplemente la pregunta es esta. Yo puedo hacer, porque recién conseguí toda esta información del grupo, ¿puedo hacer el trabajo habiendo cursado en otro taller o por la falta ya no puedo hacer este trabajo? Bueno, lo hablamos después de la clase porque me parece un tema personal. Bien, al Sí. final del taller quedate y lo hablamos. Yo le mandé un mail para no complicarlo. No sé si ¿Pero quiere cuándo? contestarme. ¿Cómo? ¿Cuándo lo mandó? ¿Recién? Sí, lo mandé recién porque me acabo de venir a la Ah, facultad. bueno, está. Hablamos después de la clase. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el trabajo? Bueno, cualquier cosa pregunten, vamos a tener 2 clases más antes de la entrega, así que, o me pueden escribir al correo como siempre. Bueno, vamos a repasar simulación antes de hacer un trabajo grupal. Georgina. Buen día. Una consulta, el tema de la exposición va a tener límites como la otra vez, ¿no? Digo, para preparar la exposición que no vaya a ser muy larga y luego... Sí, y va a ser bastante, no es que, bueno, cada grupo va a tener 1 minuto ante el tribunal, no. Va a ser medio aleatorio así, para ver un poco y comentar y compartir lo que los diferentes aportes. De repente, yo diría que cada grupo de las 4 que tiene, trate de participar en el que piensa que está más fuerte. En esta pregunta creo que la gastamos, así que vamos a participar en esta, porque no va a dar para que cada grupo participe en las 4 preguntas. Claro, no es una exposición, sino vamos a ir aportando a medida que vaya la clase, digamos. Esa es la idea. Sí, bueno, y eso es una exposición, ¿no? No, No, yo me refería como hicimos la otra vez que lo dividimos por grupo y eso, por eso consultaba. Sí, porque, o sea, lo que pasa es que ahí no tengo margen de error, es la última clase y no la puedo seguir la clase que viene. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo ideal va a ser que cada grupo diga, bueno, nos jugamos en esta, que nosotros anduvimos muy bien en esta otra no le encontramos mucha vuelta, y bueno. Y ahí van a Bárbaro, ver. gracias. Bueno, yo tenía un esquema de simulación, acá está. Bueno, este esquema, los que cursaron obligaciones conmigo les es familiar, y los que no, lo subí anoche en el curso en este curso de taller. Es una comparación entre la acción simulatoria, la acción subrogatoria y la acción pauliana.
Lo que me interesa más en este taller no es tanto la subrogatoria, sino la comparación con la pauliana, porque muchas veces van juntas. Bien, muchas veces el abogado dice, bueno, acá, bueno, da para la pauliana, da para la simulatoria y mete las dos. Pero antes que eso, ¿qué se acuerdan de acción simulatoria? No la van a ver más el resto de la carrera, o sea, con lo que se quedaron de obligaciones, así van a salir a la calle. Bueno, fue pregunta de examen también, así que lo tienen que tener. Milena, Buen día. Yo no me acuerdo exactamente con los nombres, pero me acuerdo que habían dos tipos de simulación. Una donde debajo de un negocio simulado había otro negocio y otra donde debajo de un negocio simulado no había nada. bien, es así. Georgina, Perdón, sí, adelante. la acción simulatoria no era distinto a la simulación, eran dos Pero está cosas hablando de otra diferentes. persona. Milagros, hay que levantar la mano, Milagros. Perdón. Vamos a dejar a Georgina que levantó la mano. Que tiene por finalidad esconder un contrato real con un contrato falso, digamos. Sí. Y que existe, digamos, el contrato, o sea, que puede haber, como decía la compañera, yo tampoco me acuerdo de los nombres, pero en un caso existe el contrato real, o sea, que se tapa el contrato y en otro caso no. Bueno, algo así, algo así. Catherine. Con la acción simulatoria lo que se busca es que salga a la luz el contrato real, digamos, y el juez decrete que ese contrato, por ejemplo, si se simuló que era una compra-venta y en realidad era una donación, lo que va a hacer el juez es declarar que es una donación. Y ahí va a tener los efectos de una donación y no una compra-venta. Mía que había levantado hoy la mano y después se le cayó, no sé. Bueno, me costó abrir el micrófono. No, profe, que tipo que habían tres, en algunos estaba la simulación relativa, que creo que eso era lo que hablaban las compañeras, y la simulación absoluta. En el caso de la simulación relativa, era cuando se intentaba, creo que era el caso de que beneficiara a un hijo, y entonces se ponía a otra persona de por medio para, se le vendía a esa persona el bien, o sea, hacía como que se vendía, pero que esa persona después se lo vendía al hijo para que no existiera una compraventa entre el padre y el hijo, y en realidad lo que había era un negocio simulado, que en realidad era una donación. Bien. Diego. No, que en realidad también comparto lo que dicen las compañeras, los compañeros, que hablan de la acción, de la simulación del negocio, pero que la acción simulatoria es un derecho que le otorga el ordenamiento jurídico al acreedor para perseguir su derecho, para perseguir un derecho que tenga él y que en fraude o comprometiendo su derecho, el deudor ejerce alguno de estos negocios simulados que decían los compañeros. Bien. Evelyn había levantado la mano y se le cayó. ¿Todavía querés hablar o la bajaste vos? Bueno, no sé, no me escuchó, creo. López. Buen día. Sí, yo iba a nombrar los elementos que hay que es el acuerdo simulatorio, el negocio simulado, y cuando estábamos hablando de una simulación relativa, está el negocio disimulado. Bien, bien. Y ahí cuando hay relativa y objetiva, ¿cuál es la diferencia en la estructura? A ver, perdón. No, dale. A ver, si vos la sabés, dale. Ya que estás ahí. No, le dejo la palabra a otro. Irina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos dentro de la relativa, yo tenía subjetiva y objetiva, y había como, la diferencia es que intervienen más partes en el acuerdo simulatorio, esa es la subjetiva, y en la otra hay no sé si es la otra o es la misma, quizás me estoy entreverando. Hay un contratante oculto real, por ejemplo el cónyuge, claro, son dos diferentes. Uno está oculto y en la otra hay una tercera parte oculta. Uno es entre las dos partes y una interviene un tercero. ¿Puede ser? Sí, está medio, no está muy preciso. A ver, Sandra, si le aporta ahí precisión. Gracias. Profe, ¿puede ser el tema del acuerdo simulatorio que se puede distinguir del negocio simulado, donde es visible a terceros, y en el acuerdo simulatorio podemos decir que permanece oculto a terceros? Sí, eso sí, pero me interesa tipo lo que, en base a lo que planteó Lucas, y después que empezó a desarrollar Irina, ir aportándole sobre esa línea, a ver, para llegar a ver cuál es la diferencia en la estructura entre la objetiva y entre la absoluta y la relativa. A ver, Mía. En la absoluta solamente está el acuerdo simulatorio y el negocio simulado, creo que era. Y en la relativa se agrega el negocio disimulado. Bien, por ahí va. Y que ahí era que en la absoluta, por ejemplo, es cuando nunca existió, en el caso de, por ejemplo, nunca existió que se vendiera la cosa, y en el caso de la relativa es que sí existió una compra-venta, pero en realidad era una donación, entonces ahí está el negocio disimulado, digamos, y el simulado sería la compra-venta. Bien. Sí, ahí eso es re importante en la relativa, que hay un negocio subyacente que es válido y eficaz, o sea, que va a tener que ser analizado según las reglas del sistema jurídico, pero que en general es una enajenación que puede ser válida. Bien, pero va a tener que ser analizado después que uno descubre, dice, no, acá hay un negocio falso que está cubriendo otro, y cuando emerge el negocio subyacente, bueno, a ver qué es este negocio. Entonces ahí es que se va a analizar si ese negocio es válido o no es válido, si es eficaz o no es eficaz. Lo que quiero destacar es que per se no significa que el negocio subyacente sea inválido. Puede llegar a ser válido y eficaz, y puede, por ejemplo, en los casos de que sea una donación, que creo que fue un ejemplo también que puso Mía de una madre a un hijo, como en el negocio subyacente, ahí ese negocio probablemente llegue a ser válido y eficaz y se apliquen las reglas de la colación, que es algo que van a ver en el contrato de donación. Bien, que se va a hacer, lo que va a proceder ahí es la reducción de la donación inoficiosa del heredero, que no les quiero ahora enloquecer con eso, porque ni siquiera lo hicimos en obligaciones. Pero a lo que voy es que la traslación del dominio va a ser válida. Bien, aunque sea una donación. Lo que va a hacer que después eso que la madre le donó al hijo se va a imputar en la sucesión. Le va a decir, bueno, pero vos ya recibiste esto en vida. Entonces se le descuenta de la sucesión, para hablarlo medio en criollo. Bueno, no sé si quedaron con las manos levantadas o están... Sí, Adrián. Bien, y el contradocumento, que si lo tuvieran que definir, ¿cómo lo definirían? ¿Qué instrumenta? ¿Qué es lo que instrumenta el contradocumento? Es la instrumentación de uno de los acuerdos. ¿De cuál?
Del acuerdo simulatorio, ¿no? Del acuerdo simulatorio. El contradocumento es la documentación del acuerdo simulatorio. El acuerdo simulatorio puede ser oral, o sea, puede no tener, puede ser un acuerdo de absoluta confianza, o puede haber un contradocumento, porque pueden ser que en base a la experiencia y lo que a veces acaece, diga, hoy somos muy amigos, mañana nos peleamos, capaz que se me termina quedando con el bien. Entonces documentan el acuerdo simulatorio en un documento, y eso es lo que llaman el contradocumento. Y el acuerdo simulatorio es el acuerdo donde las partes pactan hacer la simulación. Bueno, vamos a ver. Voy a tratar de buscar otro esquema antes del que les mostré recién, pero debe estar en el curso de obligaciones. Ahora lo vemos en el cuadro, les queda claro eso, porque en el cuadro van a ver las diferencias que existen. Porque ahora quiero terminar de ver la simulación para después compararla con la pauliana. Y el examen oral le tienen miedo, yo creo, pero para mí, para el estudiante, es mejor. Lo que pasa es que tiene un problema que es la confianza que tenga el estudiante, ¿no? Porque si no se tiene confianza, eso le resta mucho. En el examen oral, la ventaja es que uno puede tirar algún tirauzón, ¿no? Algún salvavidas. Y eso ayuda a levantar. Entonces, después que el estudiante medio que está trancado y uno le tira un salvavidas y capaz que ahí levanta la cabeza, ahí toma confianza y después cambia el desarrollo del examen y le empieza a ir mejor. Pero claro, si el tema es que si está muerto de miedo, es difícil que el desarrollo del examen en sí. O sea, el peor enemigo es uno mismo. Acá encontré. Bueno, vamos arriba. Hoy no tengo la música ahora que estoy viendo. Bueno, ¿están viendo el esquema de simulación ahí? Sí, sí, profe. Voy a subir este también. Este no lo tenía en los esquemas. Bueno, la estructura de una simulación puede ser de 2 acuerdos o de 3, dependiendo del tipo. Pero generalmente va a estar el acuerdo simulatorio y el negocio simulado, siempre van a estar. El acuerdo simulatorio es el acuerdo en el que las partes dicen, bueno, vamos a hacer una simulación, que puede estar documentado o no, como decíamos recién. Si está documentado, se le llama contradocumento. Pero además puede haber un negocio disimulado que está por debajo del negocio simulado. Entonces, esto da lugar a distintos tipos de simulación. Bien, si hay acuerdo simulatorio más negocio simulado, tenemos una simulación absoluta. ¿Qué significa? Que no hay nada. Es totalmente aparente, absolutamente aparente. Es la compraventa que celebran para insolventarse, por ejemplo. Entonces le transfiere formalmente la propiedad y el otro formalmente se establece que paga un precio, etcétera, pero en la realidad ni le transfirió la propiedad ni le pagó el precio. Y lo más, ¿cómo se demuestra eso? Por la falta de ejecución del contrato. Generalmente no le entrega la posesión, el otro no paga el precio en la realidad. Entonces el vendedor sigue habitando la casa que está habitando y el otro nunca le pagó el precio. Entonces se dice, bueno, ¿y acá qué pasa? Que era una de las preguntas, ¿cuál es el vicio que hay? ¿Hay real consentimiento si no se ejecuta el contrato?
Bueno, eso puede ser uno de los vicios de la simulación absoluta, la falta de consentimiento. No existe consentimiento real de las partes de vender y de comprar porque no se ejecuta el contrato. Si las partes quisieran realmente vender y comprar, es porque uno necesita la cosa que está comprando y el otro necesita el precio, lo que implicaría que el contrato se cumpla, se ejecute. En cambio, en la simulación absoluta, hace como que le vende y hace como que compra, pero nunca le entrega el bien y el otro nunca paga el precio. La entrega del bien es fácil de comprobar y el pago del precio hay que hacerlo por trazabilidad. Bueno, ¿a dónde fue a pagar el precio? ¿Dónde lo pagó? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Tenía recursos para pagar? Y si pagó, ¿dónde está el dinero en el patrimonio del vendedor? ¿A qué cuenta ingresó? ¿A dónde fue a parar? Y después la simulación relativa agrega a la estructura anterior, le agrega el negocio disimulado. Bueno, acá sí es, y puede ser, ahí tenemos la simulación relativa que puede ser subjetiva u objetiva. Entonces acá sí realmente hay un negocio subyacente. Nada más que las partes simulan el tipo contractual, simulación relativa objetiva, las partes celebran una compraventa, pero en realidad nunca se pagó el precio. Sí se transmitió el dominio, sí se transmitió el bien, sí se hizo la entrega de la posesión del bien, pero nunca hubo un pago de precio. Pero entonces no es compraventa, porque compraventa es cosa por precio. Acá fue cosa por nada. ¿Y qué contrato es? Donación. Transmitió la propiedad a título gratuito. O subjetiva. Entonces acá, algo que decían también, se agregan, que creo que lo decía Irina, se agregan más partes al negocio, porque claro, es mucho más complejo. Acá hay primero una transmisión se prohíbe transmitir el ordenamiento jurídico prohíbe transmitir de Hugo a Silvina. Bien, prohíbe transmitir entre cónyuges, por ejemplo, prohíbe a los padres comprar los bienes de los hijos. Entonces, ¿qué se hace? Le transmite a un intermediario y ese intermediario después le transmite al destinatario final. Por eso es que el Código Civil tiene por nula y por simulada y absolutamente nula la compraventa que hagan los padres a los hijos de su cónyuge. Bueno, este lo voy a subir. ¿Alguna pregunta acá? Esto es repaso, ¿no? No es que estamos dando el tema de vuelta, porque si no requeriría un par de clases. Irina. Me quedó levantada, perdón, la bajo. Sebastián. No, yo solo quería aportar que recuerdo de obligaciones también, que hay temas a la hora probatorio que son aspectos que están a la vista, que es el tema de la cuantía, la compra-venta entre familiares y esas cosas. Bien. Joaquín. Hola, sí. Tengo una duda, porque ahora mirando la cuadernola, vi que tengo un elemento más, que es la causa simulandi, pero no sé si entra ahí. Bien. O sea, Bien. tengo acuerdo simulatorio, contrato simulado y causa simulandi. Eso sería dentro de la simulación absoluta. Y si agregamos el contrato de simulado, sería la relativa. Eso es lo que tengo yo anotado, pero no sé. Bien. La causa simulandi, creo que eso en general se debe, o sea, que se lo alegue como elemento, se debe probablemente a la falta de claridad del autor. Okay. Porque ahí el que lo plantea es Gamarra, pero concluye que la causa simulandi no es un elemento. O sea, creo que es unánime en doctrina que la causa simulandi no es un elemento, pero como es la finalidad, lo que nos va a dar la causa simulandi, ¿qué es la causa simulandi en realidad? Es la motivación o la finalidad que tienen las partes para simular. Y eso nos va a dar como una brújula para investigar. Nos va a dar el hilo conductor. Esto antes no se analizaba
por lo menos en Uruguay, y después con el nuevo sistema penal se empezó a hablar de la teoría del caso. La teoría del caso siempre estuvo, siempre se elaboró, mejor dicho, el que más o menos es prolijo, elabora una teoría del caso y dice, bueno, ¿cuál es la teoría de este caso? Entonces la causa simulandi le permite elaborar lo que se llama la teoría del caso, que la teoría del caso es cuando ustedes ven en las películas lo que el abogado le propone al tribunal cuando arranca el juicio. Acá lo que pasó fue esto, esto y esto y esto, y yo le voy a demostrar al tribunal esto, aquello y esto. Entonces es decirle al tribunal, mire, acá lo que pasó es que doña María tenía 2 hijos. Una hija que siempre la cuidó y siempre estuvo atrás de ella. Y un hijo que era un verdadero, bueno, que no tenía buena relación con su madre, que le hizo la vida imposible, que la estafó, que le robó plata, que no sé, que la golpeó, que ejerció violencia sobre ella. Bueno. Entonces doña María dijo, el día que yo me muera, todos mis bienes van a ir a parar por partes iguales a mis hijos, pero yo quiero de alguna manera gratificar, compensar a mi hija por todo lo que hizo. Entonces, ¿qué hace? Para beneficiarla, como en la sucesión van a heredar los dos por partes iguales, va y le simula una compraventa. ¿Para qué? Para gratificar, para de alguna manera compensar todo lo que hizo su hija por ella. Eso es la teoría del caso, es explicar cuál es la motivación que hay para hacer la simulación. Y eso no es un elemento. Bien, eso es en realidad la explicación que va a haber previa o durante y después, pero que es distinta de la estructura. La estructura de la simulación va a tener un acuerdo simulatorio, un negocio simulado y un negocio disimulado. Algún autor extranjero, claro, habla de la causa simulandi como elemento, pero ya les digo, en general acá se ha seguido a Gamarra, y Gamarra lo plantea, pero lo aclara él que en sí no es un elemento, que sirve como orientación para el análisis del negocio. Gracias. De nada. ¿Qué hora son? 11:50. Bien. Bueno. Hay una película ahora en el Netflix que se llama Amistad. Véanla que está buena, que es sobre un barco con esclavos que hacen un motín, matan a casi todos, dejan al capitán y al ayudante del capitán, y bueno, hasta que llegan a la costa de Estados Unidos, y ahí, bueno, comienza un juicio. Bueno, ¿qué hacemos con los esclavos? Entonces, claro, todos empiezan a reclamar la propiedad de los esclavos. Entonces, al punto que el abogado de los más brillantes ahí dice, no, pero esto es un tema prácticamente de reivindicación de propiedad, ¿no es? Pero claro, había ahí personas que habían sido esclavas que ya eran libres, que Morgan Freeman, que hace el papel ese. Entonces, bueno, en definitiva, es un caso complejo, que lo que tratan ellos es demostrar que son personas libres, en realidad, que no son esclavos. Entonces, van a hablar con Quincy Adams, que había sido presidente de Estados Unidos, para pedirle que los patrocine. Entonces, les dice, yo desde la facultad aprendí que el abogado que gana es el que cuenta la mejor historia. Y la teoría del caso es más o menos así. Ustedes tienen que contar la historia para que cierren, porque lo que se hace en un juicio es tratar de convencer al juez. Y toda la prueba está destinada al convencimiento del magistrado, porque el magistrado falla por convencimiento. Y después, bueno, están todas las teorías que dicen, bueno, pero el tribunal no se puede convencer con hechos que no están en el caso,
O sea, lo que no está en el expediente no existe en el mundo, le dice. El magistrado, para argumentar su convencimiento, tiene que utilizar tales reglas y todo, pero todo, en el fondo, es el convencimiento del juez, porque el juez va a fallar por su convencimiento. Entonces, la prueba está destinada a convencer al juez, y la teoría del caso también. La teoría del caso lo que hace es hacer como un cemento que va uniendo los distintos elementos que uno le plantea en el caso. Entonces, básicamente eso. Capaz que es muy simplista quizá decir, bueno, gana el abogado que cuente la mejor historia, pero es importante contar bien la historia. No sé si la mejor o la peor, pero la historia que vayan a contarla tienen que contar bien, y tiene que ser coherente, y tiene que haber cohesión entre los elementos. Y eso es la causa simulante. Eso es lo que le va a aportar la causa simulante. Bueno, ¿alguna pregunta? Para más películas, escriban a... No, Después, ahora vamos a hacer un comparativo con los otros, porque es importante no perder de vista las otras acciones. Irina. Ay, voy a preguntar una tontería, pero lo que pasa es que yo no lo cursé contigo y tengo los conceptos un poco diferentes. Entonces, voy a preguntar una cosa básica. La diferencia entre acuerdo y negocio. Bueno, el acuerdo es como una expresión sin valoración. Bien, es un acuerdo. ¿Qué es un contrato? Una convención que crea obligaciones. Es un acuerdo de voluntades que crea obligaciones. Entonces, cuando uno habla del acuerdo simulatorio, sí, bueno, es un acuerdo que crea obligaciones, la obligación de hacer la simulación, pero que no se le llama negocio porque, claro, no tiene como finalidad directa una finalidad de transmisión patrimonial directamente, bien, sino que está encaminado a defraudar. Entonces, el significado que tiene llamarlo acuerdo es quitarle valoración, no se lo valora, es un acuerdo. Porque después, si uno dice, bueno, el negocio simulatorio, ya puede prestar a confusión con lo que es el negocio simulado y el negocio disimulado, bien, entonces llamarlo acuerdo simulatorio le quita la carga de tener que valorarlo y simplifica el análisis. Es simplemente eso, entiendo. No le busque mucho más vuelta. Porque, a ver, después, en lo que son las simulaciones o los negocios aparentes, la simulación está dentro de otra categoría que son los negocios aparentes, y una categoría más grande que son los actos aparentes. Me acuerdo una consulta, que trabajé en una consulta por un tema de simulación. Entonces, en primera instancia, el juez había dicho que, bueno, que los negocios estos no podían ser simulados porque si no, se iba a tener que sostener que todo el proceso que había habido habían hecho un proceso simulado además. Entonces ahí el consultor dice, sí, claro, hay procesos enteros simulados, o sea, no es solo algo de los contratos la simulación, porque si después la simulación o mantener la apariencia requiere hacer procesos simulados, las partes lo llegan a hacer y lo hacen, y hay procesos que pueden ser simulados, y eso no implica decir que el juez forma parte del acuerdo simulatorio, no, el juez es uno más que entra dentro del engaño, del engañado. Porque ahí, claro, la juez lo decía como diciendo, ¿está diciendo que yo soy parte de una simulación? No, decir que hay un proceso simulado no implica decir, este es un juez corrupto que forma parte del acuerdo, no,
El juez es uno más de los engañados. No es parte del acuerdo. ¿Y subjetivo es el que incluye a los terceros? ¿Cómo? Subjetivo. ¿Es el que incluye a los terceros o es el que es por el sujeto que es simulado? No, claro, apunta a eso. La simulación está en la parte contractual o en el tipo negocial. Cuando es el tipo negocial, o sea, las partes celebran una compraventa ocultando una donación, es simulación relativa objetiva. Cuando simulan la parte, mirá, acá es como que le venden a fulano, pero en realidad fulano después le vendió a Mengano. Entonces, el negocio real es que se le vendió a Mengano. Ahora, sí, vamos a ver les voy a poner un ejercicio. Se me perdió el esquema. Acá. Les voy a poner un ejercicio después donde hay una simulación subjetiva relativa. Ahí van a ver bien y van a ver el petitorio que es importante. Bueno, acá, ¿cuál es la función de la simulación? Claro, se da dentro de las acciones de protección del patrimonio del deudor, pero la función de la acción simulatoria puede ser revelar la falsedad del negocio, no necesariamente la conservación del patrimonio, a diferencia de las otras dos. La acción pauliana siempre es tendiente a la conservación del patrimonio, la subrogatoria también, pero la función de la acción simulatoria puede ser, en este caso, de la madre que quiere beneficiar a un hijo. Ahí no hay defraudación a los acreedores. Hay una intención de beneficio hacia uno de los hijos. Entonces no hay conservación del patrimonio del deudor en el sentido de defraudación. Acá la conservación del patrimonio del deudor va a ser tendiente, o sea, agregué esto ¿por qué? Porque en un sentido amplio se puede decir sí, está conservando el patrimonio. Porque como va a ser heredero, quiere que el patrimonio de la madre se mantenga íntegro para heredar. Pero no conservar el patrimonio en el sentido de insolvencia, bien. Por eso agregué acá, revelar la falsedad de negocio, que no necesariamente implica insolvencia. Estas son conservar con la finalidad de que no se insolvente. Estas son conservar el patrimonio nada más. Puede haber casos de acción simulatoria tendientes a evitar la insolvencia y otros que no. Bien, entonces repito, la acción subrogatoria y la pauliana siempre están dirigidas a evitar la insolvencia. Bien. O por lo menos el perjuicio. En cambio acá, la conservación del patrimonio no necesariamente implica la insolvencia. Bien, en la acción subrogatoria está más en el medio, bueno, de hecho está en el medio, porque requiere perjuicio. Bien, pero un perjuicio, ¿cuándo hay perjuicio? En los casos del acreedor, cuando hay insolvencia. Si el tipo tiene un patrimonio de 5 millones de dólares, la deuda es de 1 millón, y vende un bien de 500.000 dólares, no lo está perjudicando, porque no se está insolventando. En cambio acá, si es el caso de la madre que le vende al hijo, sí, por más que no se esté insolventando, está acotando el patrimonio que va a heredar el otro. Los presupuestos son negocio simulado, bien, y en este otro caso son, vamos a comparar con la pauliana, porque si no, la subrogatoria nos va a entreverar. Enajenación en sentido amplio, válida y eficaz, fraudulenta y que perjudica al acreedor. Vean ahí la diferencia. Acá con que haya negocios simulados es suficiente. Puede ser un negocio simulado que no sea fraudulento. Por ejemplo, hay una persona que le gusta hacer donaciones pero no aparecer ella. Entonces hace las donaciones interpuesta a persona. Bien, le dona a uno y ese otro le dona a la ONG o a lo que sea. No hay fraude. Bien. En cambio, en la acción pauliana siempre se requiere que la enajenación sea fraudulenta. Acá va a haber
por lo menos uno de los actos que es aparente, que no es real, y por lo tanto va a estar viciado en su eficacia, de inexistencia o de nulidad. En la acción pauliana supone un acto válido y eficaz, enajena. No anda haciendo un fraude. No, mirá, vienen los acreedores. Bueno, vende el bien y quédate con la plata. Bueno, vende el bien y se queda con la plata. Ah, pero como ese bien lo vendió en circunstancias que implicaron la insolvencia, entonces se habla de fraude pauliano. ¿Cuál es el fraude pauliano? Se verifica fraude pauliano cuando la enajenación produce la insolvencia. Y es generalmente el primer análisis que se hace es temporal, es vende cuando le están por iniciar un juicio. O sea, vende y a los 2 meses le cae el juicio. Ah, qué raro, y justo vende y se insolventa. Eso es el fraude pauliano, porque se vende perjudicando al acreedor. Bueno, los supuestos particulares son esos que tienen las normas, después los pueden ver para analizar. La legitimación acá es la legitimación activa, como es un caso de nulidad absoluta, cualquier interesado o el juez. Y le quita legitimación a las partes que debían conocer el vicio, el 1561. Y la pasiva, ¿quiénes van a tener legitimación pasiva? Todas las partes del negocio simulado. En la acción pauliana, la legitimación activa la tiene el acreedor y la pasiva la va a tener el deudor y el tercero que adquiere. Porque acá adviertan que le vende a un tercero, entonces eso es lo que le impide al acreedor perseguir el bien. En cambio, si se hace lugar a la acción pauliana, lo que va a haber es una inoponibilidad de la enajenación. Entonces el acreedor puede hacer como que ese bien continúa en el patrimonio y lo puede rematar, aunque esté a nombre de otro. O sea, no se anula, remata el bien, y si la deuda era de 70 y el bien en el remate sale por 100, le van a pagar los 70 al acreedor y los otros 30 se los va a quedar el que había adquirido el bien. Y después tendrá una acción contra el que se lo vendió. La inscripción, bueno, esto es un dato menor, pero en cualquiera de las dos está prevista. Y la extinción en la acción simulatoria es imprescriptible por el 1562, porque se trata de una nulidad absoluta. En cambio, el 1296 prevé una caducidad de 1 año para la acción pauliana. Por eso, si se le pasó el año, y el abogado del acreedor va a intentar armar una simulación. Ahora, si está dentro del año y tiene dudas si es simulación o no, va a iniciar las dos acciones conjuntamente, una en subsidio de la otra. Porque recuerden, en esta tiene que haber un negocio aparente, en esta no, solo tiene que demostrar el fraude pauliano, que es la insolvencia. Y el conocimiento de la insolvencia por parte del comprador. Bueno, esto es un repaso, ¿no? Como dije, no estamos dando la clase de nuevo, pero es un poco para refrescar. Ustedes van a quedar con este esquema que los va a ayudar y cualquier cosa me preguntan. ¿Tienen preguntas ahora? Tengo una preguntita, perdón. Sí. Con respecto a la legitimación. Sí. La diferencia, más que nada, vendría a estar, porque cualquier interesado vendría a ser como un acreedor también en la simulatoria. O sea, sí, claro. Sí, ese es un interesado seguro. Por eso, la diferencia está en que también la acción la puede iniciar el juez, porque dice o el juez, y en la pauliana no, solamente un acreedor. ¿Esa viene a ser la diferencia? Sí, en realidad, en mi vida he visto un juez que inicie una simulación, a no ser que sea interesado directo. Pero dice. Sí. Pero tiene que haber en realidad lo viste. No sé, ¿alguien habló ahí? Yo, perdón, no levanté la mano, pero tiene que haber petición de partes en ambas.
Por eso lo del juez, el juez le autoriza, pero No, el proceso tiene que haber. el juez puede declararla de oficio, no necesita la petición de parte, pero tiene que aparecer de manifiesto en la causa. Vamos a leer el artículo. Dice, la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez de oficio cuando aparece de manifiesto. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral y de la ley, y no puede subsanarse. Lo del Ministerio Público quedó derogado por las leyes de creación y que después regularon la participación del Ministerio Público en calidad de parte en los procesos. Entonces le quitó casi toda la competencia civil prácticamente. Quedan muy pocos casos donde el Ministerio Público actúa en materia civil. Y en el juez, claro, tiene que aparecer de manifiesto. No es que el juez no es un investigador, tiene que aparecerle. El juez ve en el proceso que hay una nulidad y la puede declarar de oficio. Pero no necesita que se la pida en la otra parte. Diego. Bien, pero entonces, a ver, a lo que yo voy, tiene que surgir del proceso. Sí, ¿no? Tiene que surgir del proceso. Y para que un negocio llegue a un proceso, en este caso, por ejemplo, ¿tiene que ser, por ejemplo, una demanda o algo similar? Bueno, después no dice, ahí la norma no dice qué tipo de proceso, pero por ejemplo, podría llegar el juez del conocimiento, un juez de familia, por ejemplo, que está entendiendo en un caso un menor, y le llega a conocimiento en una sucesión donde va a ser heredero un menor, y aparecen unos contratos y el juez ve que es nulo, ahí me imagino que lo podría declarar. No es una herramienta que el juez use muy seguido ni que le guste usar. El juez trata de no meterse demasiado en la actividad que pueden ejercer las partes de oficio por el principio dispositivo, sobre todo. Hay un principio que es contrapeso de ese, que es el dispositivo. Lo que no pide la parte después no puede fallar, porque si lo hace habría incongruencia, que se llama. Ahora bien, en ese caso como el que planteo, donde de pronto está en juego los intereses de un menor, y de repente nadie la vio, la nulidad, y el juez la percibe, ahí puede declararlo de oficio. Antes, por ejemplo, les pongo un ejemplo de antes. Una vez me consulta una magistrada porque había un problema con unas prescripciones. Unas prescripciones tremendas, que ahí sí era tremendo porque era todo fraudulento. Entonces era, bueno, no voy a decir lugar, había operadores que prácticamente tenían dentro de su giro hacer prescripciones. Entonces ahí me acuerdo que esto es sumamente, le estoy contando una anécdota personal prácticamente. Ahí lo que hizo el juez, porque en su momento ahí tenía la potestad del Ministerio Público, habló con el Ministerio Público y le envió la causa. Entonces ahí el que ejerció en realidad las acciones fue el Ministerio Público, no lo hizo el juez de oficio. Hoy en día, que el Ministerio Público ya no tiene esas potestades, bueno, habrá que ver, pero si el juez, porque vieron que el artículo dice el juez puede y debe, no dice que puede, dice que puede y debe. O sea, que si debe, debe, no es solo que puede. Si debe hacerlo, está obligado a hacerlo.
Entonces, si ve un tema fraudulento en unas prescripciones donde todos los contratos son nulos, ahí podría declararlo de oficio. ¿Se entendió? Ahí un tema, o sea, esto va más allá de la simulación, ¿no? Pero en una simulación, por ejemplo, el caso que se me ocurre es una simulación que afecte a un menor y que el juez tome conocimiento sin que haya habido una acción simulatoria, podría declararla y ahí eventualmente va a tener que designar un defensor para el menor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué horas son? Bueno, voy a poner Bueno, la idea ahora es, vamos a armar equipos y les voy a dar una demanda de acción simulatoria, con dos finalidades. Una, que vean una demanda para que bajen a tierra lo que es la simulación, y otra, para que no solo vean la demanda, sino que la analicen y traten de buscar y que entren en el juego ese de ver, a ver, qué está bien, qué se podría mejorar, cómo me puedo defender. Van a tener que hacer el rol de defensores y ver las debilidades de la demanda. Bien, acá no es que unos van a tener que atacar y otros defender. Acá todos van a tener que defender. Es una demanda que está hecha por mí y la modifiqué poniéndole algunos defectos para ver si ustedes los encuentran. Y bueno, suerte en pila. No, no tengo, me hubiera gustado en este caso, porque sí, tener fallo del juez, pero no hay fallo todavía. Este es un caso que está interesante, es mucho más complejo de lo que está planteado en o sea, porque le recorté cosas, porque si no sería demasiado complejo. Y bueno, van a tener la oportunidad de ver, de bajar a tierra en un escrito judicial cómo es esto de la teoría y la simulación. Bueno, pero ¿cómo se plasma? Bueno, se plasma así como les voy a mostrar, y que tengan la oportunidad de analizarlo y ver los huecos que puede tener y eso. Y está interesante porque, bueno, yo siempre le decía a Silvina, siempre les digo a los asistentes con los que trabajo, que uno nunca se puede cerrar, siempre ustedes pueden encontrar más cosas de las que vio uno en las soluciones de este tipo de casos. Entonces, bueno, está bueno que desarrollen un poco la creatividad. La idea es, vamos a tener, obviamente, vamos a seguir la clase que viene, y la siguiente clase. Yo no sé si no son y cuarto. No sé si no cortar ahora ya y poner esto y armar los equipos de entrada en la clase que viene. Me parece que va a ser mejor, porque pensé que íbamos a andar más rápido con el repaso y eso, y bueno, no lo anduvimos, pero no me estresa, porque si hay dudas, voy a tratar de responder todas las que haya. Adrián. Como prefieran. Lo que pasa es que al armar... Sí, igual está bueno que también trabajen en distintos equipos. O sea, está bueno trabajar en el mismo equipo cuando tienen el mismo caso y que sigan trabajando, pero también está bueno que de repente compartan con otros compañeros. Y eso como ustedes quieran. Yo no me estresa mucho eso, la verdad. Pero bueno, lo vemos la clase que viene, entonces, si les parece. Que no, ya ahora, mientras armamos el equipo y todo, ya son 25. No tiene mucho sentido. Profesor, entonces para la clase siguiente ya tenemos tener que tener leídos acción simulatoria, y nos ponemos en la situación de los defensores y argumentamos. Sí, exacto. Mi idea no es generarle trabajo extra
porque la mayoría acá trabajan, entonces no quiero decir, bueno, está el taller y después el taller en la casa y mi vida es el taller. No. La idea es que lo trabajen dentro del taller, pero como es una demanda, no sé, debe haber quedado en 20 y algo de páginas capaz, está bueno que si lo pueden, aunque sea darle una mirada antes de la clase, mejor. No, yo le di una mirada y ahí más o menos hice un esquema de la gente involucrada y las fechas que son importantes y cuándo se hizo la compra y cuándo falleció el hermano y que el hermano a su vez estaba en concubinato y todo lo demás y que no tenía descendientes ni tampoco los padres estaban vivos, pero... Hago una aclaración ahí, porque es algo que ustedes no han visto. ¿El orden de llamamiento? Sí, bien, Diego. Me está leyendo la mente. Ahí, a ver, ¿querés explicarlo vos, Diego? ¿Tenés idea? No recuerdo si el artículo es 881, no recuerdo bien cuál es el artículo del Código Civil, pero es el orden en que son llamados a heredar, en el caso, por ejemplo, de los hijos, es el primer orden de llamamiento, capaz que me como el cónyuge también, pero después son los padres legítimos. Y les voy a plantear, porque tiene un resumen introductorio. El caso, vamos al resumen, y ahí ya les queda para... ¿Estamos ahí en el escrito? ¿Se ve? Bueno, acción simulatoria, comparece Pedro, que viene a promover acción simulatoria contra María Pepe. Documento de identidad, tal. Acá esto es algo que yo aconsejo, bien. Yo no soy profesor de técnica forense, pero esto me parece un buen consejo. Cuando el caso es muy complejo, hagan un resumen introductorio, porque eso le va a facilitar al que lee conocer. Ustedes siempre que escriban, no escriban para ustedes, escriban para el otro. Bien, ustedes ya habrán visto que hay autores que escriben para sí mismos. Y escriben, y escriben, y escriben, y escriben. Entonces, escribir no es para satisfacer el ego personal, es un acto de comunicación. Y si yo quiero comunicar, estoy sirviendo al otro, estoy al servicio del otro. Yo tengo que comunicar para el otro. Entonces tengo que ser lo más claro que pueda. Y para ser lo más claro que pueda, me parece bueno hacer un resumen introductorio cuando el caso es complejo, porque eso le da una idea preliminar y le permite ir desarrollando. ¿Qué es lo que van a ver acá en el resumen? La teoría del caso, la causa simulandi. Entonces, en el presente caso se pretende la declaración de nulidad absoluta por simulación relativa subjetiva de promesa de compraventa y tradición celebrada tal día y de compraventa. Son dos negocios. Primero hacen la promesa de compraventa y después la compraventa. En estos negocios, tendientes a la enajenación del mencionado bien inmueble, la parte formalmente adquirente, María Pepe, es en realidad aparente. Dice, pues sustituyó al verdadero adquirente, su hermano Juan, fallecido el día actuando como su testafer, porque Juan quería mantener el bien aparentemente fuera de su patrimonio en virtud de su situación de deudor. El verdadero adquirente del bien es Juan. Fue quien ejecutó las obligaciones típicas de la compraventa. Pagó el precio de compraventa, recibió la posesión del bien y lo poseyó hasta su fallecimiento. De esta manera se verifica una simulación relativa subjetiva respecto a la parte adquirente, en la cual los negocios simulados, promesa de compraventa y propiedad y compraventa del bien inmueble de Luis a María encubren negocios disimulados de promesa de compraventa y compraventa de Luis a Juan. Y en la legitimación, ¿quién acciona? Acciona el concubino de Juan. ¿Por qué? Porque Juan no tiene descendencia, ahí lo van a ver explicado en la legitimación. Juan no tenía descendencia legítima. Entonces, ¿quiénes son los sucesores?
según el 1025, a ver, 1025 creo que es. Me voy a fijar primero. Bien, 1025 y siguientes del Código Civil. Búsquenlo ahí. La ley llama, el orden de llamamiento es el orden que ocupan los posibles sucesores de un difunto. Y es un orden legalmente establecido. Van a ver después en sucesiones que los hijos tienen legítimo y no se pueden desheredar. Y después se va estableciendo, bueno, primer orden, los hijos. Dice el 1025, la ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a la línea recta descendente. Habiendo descendientes, estos excluyen a todos los herederos, sin perjuicio de la porción conyugal que corresponde al cónyuge. El 1026 después dice, a falta de posteridad, legítima o natural, eso no importa, del difunto, lo suceden sus ascendientes, de grado más próximo, sean legítimos o naturales, cuando ha mediado reconocimiento anterior al fallecimiento del causante y su cónyuge. Y su cónyuge, quise decir. Entonces, primer orden, hijos. Segundo orden, los padres y el cónyuge. Que con la ley de unión concubinaria en el artículo 11 de la ley 18.246, está ahí en la acción. Le da los mismos derechos en este caso, ¿no? O sea, le da los mismos derechos que el cónyuge. Exacto. Entonces, en el segundo orden llama, si no tiene hijos, van los padres, el cónyuge o el concubino. Y en el tercer orden, si no hay padres, cónyuge o concubino, van los hermanos. Entonces ahí los hermanos iniciaron la sucesión diciendo, bueno, no tenía hijos, no tenía padres, no tenía nada, vamos nosotros. Entonces acá el que acciona el concubino diciendo, no, pará, que yo tuve 30 años de concubinato con Juan. Entonces soy yo el que estoy llamado en el orden sucesorio y por ende tengo legitimación para promover la simulación. ¿Y esto por qué? Porque si promueve, o sea, si se hace lugar a la simulación, va a significar que el patrimonio de Juan, que el bien está en el patrimonio de Juan. Si la enajenación no fue simulada, hay un bien menos en el patrimonio de Juan. ¿Se entiende la finalidad? Si yo logro demostrar la simulación, ese bien está en el patrimonio que voy a heredar. Si no hay simulación, ese bien no está en el patrimonio que va a heredar. Entonces, lo de la legitimación es importante. Y después vamos a ver, cuando analicemos, que van a saltar algunas cosas ahí. Bueno, no sé qué más. ¿Alguna pregunta? Bueno, la clase que viene armamos equipos. Si quieren ir mirando, buscándole huecos ahí. Y si no, más allá de los huecos que puedan encontrar o no, les reitero, está bueno para que vean cómo se arma la simulación, tiene toda una tarea investigativa, que capaz que en otro caso no se ve, tiene una tarea de detective prácticamente, de conectar hechos con... O sea, no son casos sencillos, pero bueno, si están bien armados, puede ser que no sea tan difícil tampoco. Bueno, ¿nos vemos la que viene? Chao, profe, nos vemos. Bueno, profesor, Nos muchas vemos. gracias.
¿Vos tenías alguna consulta, Adrián, sobre el examen?